Buenas tardes a todos y a todas. Le damos una cordial bienvenida al conversatorio Malvinas en las aulas rionegrinas, NAP, Reflexiones y Tensiones Actuales. Agradecemos profundamente la presencia de nuestros conferencistas y a todos ustedes que nos acompañan en esta jornada virtual, interesándose en reflexionar sobre este tema tan importante como lo es Malvina y que involucra otros aspectos como la soberanía, la memoria y los derechos humanos en nuestra historia y en el presente. Hablar de Malvinas más allá de la guerra y la dictadura es abordar una dimensión compleja que conlleva más de 500 años. Es tomar la causa y la cuestión Malvinas en su dimensión histórica para comprender en profundidad esta página de nuestra historia y memoria como argentinos. Para dar comienzo a este conversatorio, le voy a dar la bienvenida a Roberto Ferrero, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Educación, quien nos compartirá unas palabras. Adelante, Roberto. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero, y aquí me anoté dos cosas que quiero hacer fundamentalmente. Lo primero es agradecerles, agradecer la predisposición, agradecerles la voluntad de participar y felicitarlos por la amplia repercusión que hemos tenido. Sinceramente estoy sorprendido de la cantidad de de estudiantes y profesores y la gente del observatorio de veteranos que estamos reunidos, y esto implica en primera instancia que la cuestión o la causa Malvinas eh, no está tan caída como muchas veces se puede decir. Sinceramente me ha sorprendido el interés y la participación de ustedes. Eh, voy a tener una deformación profesional. Yo soy abogado, no se asusten, soy buena gente, pero soy abogado, y entonces voy a hacer un encuadre en principio jurídico de por qué estamos aquí. Eh, en principio, quiero remarcar que la, la propuesta surgió a partir del directorio y de la gente del Observatorio de los Veteranos de Malvinas, a quien quiero eh, reivindicar en esta cuestión de poner el ojo. Soy consciente y soy testigo de la voluntad que han tenido durante mucho tiempo de que esto se esté realizando y de que la cuestión Malvinas siga viva en en la memoria y en la conciencia fundamentalmente de todos los argentinos y los rionegrinos especialmente. Y entonces cuando la gente del observatorio plantea muy inteligentemente, me parece a mí, el concepto de que hay que formar a los formadores. Esto es, me parece que la cuestión Malvinas, si queremos que tenga un éxito en la transmisión y en el estudio y en el interés de nuestros estudiantes, es fundamental este paso que estamos comenzando a dar, de que esto sea una cuestión que se analice y se profundice en los institutos que van a formar a esos docentes que van a transmitir luego, como una cascada, los conocimientos a los distintos claustros, ya sean primarios o secundarios. Y en ese marco, me parece que cuando me puse a trabajar en este tema, encontré tres cuestiones jurídicas que me parece importante. En primer lugar, la Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional, en las disposiciones transitorias que forman parte de la Constitución Nacional, en la disposición transitoria número 1, los constituyentes han establecido la voluntad política de la lucha por la soberanía de las Islas Malvinas. Y entonces forma parte de
principal norma jurídica. Luego, el marco legal nacional, que es a través de la ley 26.206. Esa ley establece, y es importante decirlo, es establecida por el Consejo Federal, esto es, todas las jurisdicciones, todas las provincias que forman parte de nuestra nación han consensuado que establecer que la cuestión, en realidad dice la causa Malvinas, y en todos habla de la causa Malvinas, eh, se refiere y dice que deberá ser una cuestión transversal y en todos los niveles. Y por último, nuestra conocida ley 5.433, que si bien tiene solo 2 artículos, son fundamentales porque también habla de la causa Malvinas y la obligatoriedad del Estado provincial de que esta cuestión sea una cuestión transversal de todo el sistema educativo. Y entonces, eh, cuando se nos invita a trabajar en forma conjunta, eh, y viene la gente del observatorio a plantear esta necesidad, el Ministerio de Educación nos encomendó a la Secretaría de Derechos Humanos el trabajo de ligazón, de trabajar en lo que está haciendo, me parece a mí, muy bien Noelia, que es lo de servir de nexo a todas las partes y de llevar adelante este proceso. Estamos encargados de llevar adelante este proceso que comienza hoy con este conservatorio, con este conversatorio, seguramente habrá más, y esta es la función que estamos haciendo. Esto es, nosotros como organismo de los derechos humanos hemos sido encargados de ir programando y estableciendo estos tipos de encuentros y de acuerdos para en el menor tiempo posible poder encontrar formas, mecanismos, contenidos que sean consensuados entre todos para que en el menor tiempo posible estas cuestiones formen parte de la currícula de los institutos de formación docente y entonces podamos hacer realidad esto de formar en el tema Malvinas a quienes van a formar a los estudiantes. Así que simplemente mis palabras eran simplemente de apertura de lo que ustedes seguramente con mucho más conocimiento que yo van a poder exponer y van a poner darle contenidos a este tema. Insisto, quiero remarcar la felicitación a todos ustedes y el interés demostrado por la cantidad de participantes que estamos teniendo y darles la bienvenida y esperando que estos conversatorios sean los más fructíferos posibles, de eso no tengo casi dudas, y que en el menor tiempo posible podamos cumplir con el deseo que me parece que es el deseo de todos, que es el de que el tema Malvinas, ya sea en su causa y en su estudio, sea abordado de la forma en la cual todos los actores nos sintamos partícipes. Y bueno, simplemente era eso. Muchas gracias a todos. Gracias, Roberto. Rocío, a ver si podrás compartir pantalla, así continuamos. Bien, ahora
un poco en sintonía a lo que hablaba Roberto, vamos a pasar la segunda diapositiva. Rocío, por favor. Comentarnos un poco el propósito de este encuentro, que bueno, ya lo dijo Roberto. Justamente el propósito de este espacio es reflexionar sobre la enseñanza de Malvinas en las aulas de Río Negro. Y bueno, la propuesta es, busca desafiar los enfoques tradicionales y repensar la incorporación de Malvinas como un eje transversal en el aula, para así poder ofrecer a nuestros estudiantes una comprensión profunda y significativa de su historia y qué significa Malvinas en su actualidad. Ahora vamos a ir a la presentación de los ejes, a la siguiente diapositiva. En el primer eje vamos a estar abordando cómo la desmalvinización ha impactado nuestra cultura y educación y explicar la importancia de construir una memoria colectiva sobre Malvinas y su vínculo con los derechos humanos. En este caso, Laura presenta a los conferencistas de este eje. Laura, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, nos acompañan en este eje, en el eje número 1, Rubén Pablos, veterano de Malvinas, miembro del Observatorio Malvinas Argentinas de la Legislatura de Río Negro y Dirección Provincial de Veteranos de Malvinas de Río Negro. Y Ricardo Flores, veterano de Malvinas, miembro del Observatorio Malvinas Argentina de la Legislatura de Río Negro y Dirección Provincial de Veterano de Malvinas de Río Negro. Gracias. Bueno, en este segundo eje se exploran los núcleos de aprendizaje prioritarios, los NAP, los llamados NAP, relacionados con Malvinas, y se ofrecerán herramientas pedagógicas para poder integrar este tema de manera transversal y significativa en el aula. Verónica nos dirá quiénes nos acompañan en este eje. Hola, buenas tardes. En el eje número 2 nos acompañan Víctor Eduardo Cobos, licenciado y profesor de Educación Física, y Rodrigo Raviti, que es profesor de Historia y actualmente trabaja en el Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán. Gracias, Verónica. Bueno, y en este tercer eje se reflexiona sobre cómo transformar la efeméride del 2 de abril en una oportunidad para una enseñanza profunda y significativa sobre Malvinas. Y en este caso, Laura nos menciona quienes nos acompañan en este eje. En el eje 3 nos acompañan Sonia Almada, miembro del Observatorio de Malvinas Argentina de la Legislatura de Río Negro y Dirección Provincial de Veteranos de Malvinas de Río Negro, y Sebastián Sicone, licenciado y doctor en Historia. Actualmente es profesor en el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio Este. Gracias, Laura. Bueno, presentados los ejes temáticos, les cuento que va a haber un debate final, ¿sí? Al finalizar el conversatorio. La idea es que durante la presentación de los diferentes ejes temáticos, los asistentes puedan escribir sus dudas o preguntas en el chat. Al finalizar el conversatorio, se retomarán esas preguntas en este debate que vamos a hacer, un intercambio. Y bueno, habrá un momento adicional para nuevas consultas, para quienes no hayan podido en el desarrollo escribir, puedan tener su momento. Y se sugiere que para facilitar el diálogo y para poder recuperar las preguntas, indicar entre paréntesis el número de eje temático que corresponde a la pregunta o la duda que realicen, ¿sí? Eso lo vamos a ver al final. Ahora vamos a comenzar con el desarrollo de los ejes. El primer eje se denomina soberanía, desmalvinización y memoria en el aula, desafíos actuales. Y para orientar la discusión, Verónica realiza las preguntas orientadoras. Bueno, las preguntas orientadoras serían: ¿por qué es importante pensar en Malvinas en el presente? ¿Es posible hablar de desmalvinización hoy en día?
¿Qué desafíos se enfrentan los referentes del observatorio en la construcción de la cuestión Malvinas? Bueno, comienzo. ¿Podría pasar la diapositiva, por favor? Sí, comienzo. Perfecto, gracias. Bueno, quien les habla es Ricardo Flores. Voy a tratar de abstraerme como veterano de guerra, miembro de la dirección y del observatorio. Voy a ponerme en posición como docente, profesor de historia, para tratar de hablar un poquito de lo importante que es pensar Malvinas en el presente. Y si nosotros observamos estas gráficas, realmente nos representa, bueno, el Estado argentino, ¿no? Una argentinidad al palo, le podríamos decir. Pero es importante pensar Malvinas en el presente porque la emancipación americana del Imperio Español fue el inicio de la autoridad jurídica de la soberanía sobre las Islas Malvinas. En pleno apogeo de las luchas imperialistas entre las potencias hegemónicas en su momento europeas más representativas para nuestra región, la expansión imperialista de Francia, España, Portugal y por supuesto Gran Bretaña. La desmalvinización busca desterrar los marcos históricos y jurídicos que habilitan a la Argentina del dominio total de la soberanía del Atlántico Sur. Por eso es que hacemos una revisión histórica de aquellos acuerdos que durante el virreinato del Río de la Plata y las independencias coloniales españolas ya habían firmado acuerdos entre Gran Bretaña y España sobre aquel Tratado de Utrecht firmado en 1763, donde se aceptaba las cláusulas que España le hacía a Gran Bretaña sobre la navegación del Atlántico Sur. Los dominios eran netamente reconocidos a los españoles. En Malvinas desde 1767 se había producido un ejercicio continuado de la jurisdicción española a través de una sucesión de 32 gobernadores residentes en las islas, dependientes del gobierno de Buenos Aires, pero es aquí que a partir de 1811, cuando España retira la guarnición, la última gobernación que tenía, dejando signo de posesión en el marco de la Guerra de la Independencia. Nosotros, los argentinos, comenzábamos el derrotero de formar un gobierno nuevo, un gobierno patrio. El 6 de noviembre de 1820 se produce la reafirmación de las Islas Malvinas, elevando y izando por primera vez la bandera argentina sobre nuestras islas. Un hito en el proceso de consolidación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las islas del Atlántico Sur. La promulgación del decreto firmado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, un 10 de junio de 1829, nombraba al primer gobernador, Luis Bernet, de la comandancia cívico-militar sobre las Islas Malvinas. Se reafirmaba así de esta manera el marco jurídico correspondiente total sobre el dominio territorial de soberanía. Pero las luchas de la independencia española desde 1810 se extenderían hasta 1828, a la que sumaría el Imperio de Brasil, a la que siempre se acusó que detrás estaban las pretensiones de las influencias británicas. Acá adquiere una importancia el 7 de marzo de 1827, la primera defensa en la historia oficial de la Patagonia contra un imperialismo. He aquí que en 1833 vendría la usurpación británica, expulsando a la población, expulsando a la población argentina e insertando una población británica, por supuesto, para establecer un enclave colonial. A pesar de que Gran Bretaña fue uno de los primeros países en reconocer la independencia argentina ya en 1825, ambos países firmaron el Acuerdo de Amistad, Comercio y Navegación. Las Provincias Unidas del Río de la Plata se inician entonces la lucha reivindicatoria por la cuestión Malvinas, soberanía heredada histórica y jurídicamente bajo los escenarios geográficos que nos permite observar el mapa que vemos aquí, el mapa bicontinental argentino, hoy actual, desde el marco jurídico internacional reconocido y que presentamos ante el mundo. Soberanía, el término permite a la realización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo argentino que está representado por sus representantes gubernamentales.
queda dicho que este poder, la soberanía, significa la independencia. Es decir, un poder con competencia total en este principio que señala la Constitución Nacional Argentina. Es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta, y como dijo el secretario de Derechos Humanos, la disposición primera transitoria, donde reafirma imprescriptible e irrenunciable el objetivo común de los derechos argentinos. Puede hablarse de tipos de soberanía, dependiendo del aspecto del poder político que se trate, por ejemplo, durante los momentos políticos contemporáneos. Soberanía política, soberanía económica, soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, educativa y cultural, geográfica, pero soberanía que se le otorga y reconoce ante las naciones del mundo a la autodeterminación de un pueblo reconocido independiente de estructuras dominantes, la República Argentina. No así los isleños o la población de los isleños en nuestras Islas Malvinas. Las Naciones Unidas remiten a la resolución 37.9, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de noviembre de 1982, una vez apenas culminado la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas no cambió el estatus de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Por eso decimos que dicha resolución constituye, junto a la resolución 2065 del año 1965, el gran triunfo argentino con la famosa proclamación del alegato Ruda. Constituyen un hito en la diplomacia argentina y la política de Estado relacionada con Malvinas, ya que fue la primera en adoptarse por posterioridad a la finalización del conflicto del Atlántico Sur. Y establece claramente que dicho conflicto no modificó la naturaleza de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la cual continúa pendiente de solución. Y que la única forma de poner fin a este caso especial y particular de descolonización continúa siendo la negociación entre las dos partes a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. He aquí que nosotros tenemos esta plaza que vemos ahí, que representa a nuestro pueblo argentino, que sigue reclamando, más allá de que fue un hecho que se suscitó en pleno gobierno de facto. Pero nuestra Carta Magna en ese Congreso de la Nación es la única que nos puede permitir, si políticamente podemos decidir e incidir para recuperar la soberanía en forma pacífica. Por eso decimos el observatorio, en la dirección de veteranos de guerra, esta generación que podemos influir sobre la formación de nuestros ciudadanos, futuros ciudadanos, para recuperar por medios pacíficos nuestra soberanía. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Ricardo. Sí. Perdón, sí, seguí, Fernanda. Bien, no, por si quieren pasar la diapo, avisar a Rubén para Sí, que vaya. perfecto. Yo voy a hablar justamente ahora. Bueno, primero, buenas tardes, gracias. Y para nosotros es un orgullo y realmente un gran placer estar acá después de tantos años y poder ver cristalizado este objetivo central, ¿no? Y que sea el primero de tantos otros el año que viene. Así que muchas gracias a todo el equipo del ministerio. Voy a hablar en el punto 2, que es el impacto de la desmalvinización en la cultura y la educación. Si me permiten pasar a la otra diapositiva. A ver, nosotros, y para ser muy concreto y muy conciso, pero podemos hablar de la expresión de desmalvinización, que es un término introducido por el sociólogo francés Alain Rouquier una vez terminada la guerra, en 1983, ya en un gobierno democrático, donde sugiere al entonces presidente Alfonsín borrar del mapa cualquier acción que haya llevado adelante la dictadura militar, la nefasta dictadura militar, y que tenga fuerte arraigo popular. Eso fue lo que sucedió, los gobiernos democráticos lo han tomado y lo han tomado tan fuertemente que se ha convertido casi en una estrategia británica, porque como se necesitó olvidar Malvinas también, lamentablemente quedó
la defensa de la soberanía, como lo dice ahí uno de los títulos, los intereses nacionales y fundamentalmente el protagonista fundamental que es el pueblo argentino en un manto de olvido. A partir de 1982 y del proceso de desmelonización, creo que si todos le preguntamos a cualquier ciudadano qué es Malvinas, nos va a remitir a Malvinas guerra, Malvinas dictadura, olvidando lo que venimos hablando, incluso ya en este momento, como bien Fernanda lo presentó, que Malvinas es una cuestión que tiene 500 años de historia, es una causa de 191 años de nuestro territorio usurpado, y seguimos nosotros por este proceso de desmelonización, sosteniendo un enclave colonial, discutiendo entre nosotros y con los militares, reitero, de la nefasta dictadura, pero el que queda fuera de esta discusión como un enemigo es el inglés, el Imperio Británico. Seguimos discutiendo entre nosotros dejando al verdadero enemigo de la patria fuera de esta discusión. Ese es el debate y el proceso de desmalvinización, y me tengo que centrar en el impacto de la cultura. Nosotros sostenemos que estamos perdiendo la batalla cultural. Perdón, Sí, me parece que se... se cortó, ¿Rubén? Rubén. Bueno, no, si se cortó no nos va a escuchar. Si alguien tiene por el celular, Noelia, o alguien que le avise. Estoy avisando, Luciano. Acá estoy de nuevo. Ah, bien. Perdón, no sé qué pasó con la tecnología. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estaba hablando, para cerrar el punto de este eje, de la pérdida de la batalla cultural, que se viene repitiendo fundamentalmente en estos últimos 42 años y que todos los distintos gobiernos democráticos han sido responsables por la política exterior que ha llevado. Y de la mayoría, fundamentalmente de los funcionarios y de los políticos, de mirar para otro lado cuando se habla de soberanía. Prueba de ello, los nefastos acuerdos que hemos tenido con el Reino Unido, el Acuerdo de Madrid del 90-91, que incluso el título es el Acuerdo de Madrid porque fue firmado en España por el entonces canciller Cavallo en un gobierno del ex entonces presidente Menem. El Acuerdo de Forador y Duncan del 2015, desde el 2015, o el último que firmó Mondino también hace poco. Todos acuerdos nefastos que van en contra de los intereses del pueblo argentino y a favor de seguir ampliando el área de explotación y exploración de nuestros recursos en nuestro territorio. Ese es el proceso cultural que ha venido generando y la dominación que ha generado este proceso de desmalvinización. Hoy tenemos más del 30% de nuestro territorio usurpado por el Imperio Británico, donde se llevan todos nuestros recursos y donde están invadiendo la Antártida Argentina, poniéndolo de ellos como ultramar, con las islas y con todo el mar correspondiente y nuestra plataforma marítima. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es justamente esto, profundizar este debate, conocer, investigar y empezar a hablar entonces de la cuestión Malvinas y la causa Malvinas en su línea histórica para poder aspirar a un futuro distinto como nación y más igualitario para todos. Gracias. Bueno, continúo yo. Déjame esa diapositiva, por favor, porque si ustedes observan la foto arriba a la izquierda, quienes iniciamos la lucha por la soberanía y en defensa de nuestros y homenaje a nuestros caídos y nuestros mutilados y la desolación de los familiares de los caídos, como ustedes pueden ver en ese cartel, fuimos nosotros, fuimos los veteranos de guerra de Malvinas. Esa foto es histórica, fueron los comienzos de los reclamos, es la Torre de los Ingleses ahí en Retiro, y representa justamente el inicio de una larga lucha por la soberanía. Pásame la otra diapositiva, por favor.
Bueno, acá tenemos la memoria colectiva de Malvinas y su relación con los derechos humanos. Nosotros expresamos, o quienes creo y considero que debemos observar, aquellos investigadores de la causa, tenemos el mayor desafío para nosotros en la construcción de la cuestión Malvinas, es la que se produjo bajo una doble matriz discursiva. Por un lado, se inscribió dentro de las narrativas tradicionales y de una larga duración sobre la lucha por la soberanía nacional. Estos discursos conceptuales de la causa y la guerra de Malvinas en clave antiimperialista y de defensa de la soberanía nacional, entendida en términos territoriales, pero también económicos y políticos. Al mismo tiempo, las Malvinas se insertaron en la trama narrativa de los derechos humanos y se comenzaron a modular con el vocabulario y las prácticas de las nuevas políticas de la memoria, verdad y justicia, que se fueron instalando paulatinamente en la sociedad argentina. En las sociedades contemporáneas, donde las víctimas proliferan, y a partir de la consolidación de los derechos humanos, ambas figuras se fusionan víctimas-ciudadanos, pero capaces de accionar colectiva y de construirse con identidad y voz propia. Desde esta perspectiva, algunos autores sostienen que los excombatientes se vuelven sujetos relevantes desde las memorias de la guerra, aunque distanciándose del universo castrense, y en tanto los excombatientes que se vuelven actores sociales. A partir de allí se logran articular sus testimonios con las narrativas en algunos espacios de los medios gráficos, radiales, televisivos, abriéndose camino por mérito propio, ganándose la visibilidad y el reconocimiento. La remalvinización comenzó con los propios veteranos de guerra. Pues ellos desde el primer día manifiestan que su acción en 1982 fue en defensa del pueblo y en representación del pueblo argentino y no de la dictadura. Fue un proceso histórico complejo que atravesó por las diferentes etapas lograr encuadrarse dentro de los movimientos reconocidos. La construcción social de la memoria colectiva es siempre un campo de disputa en tensión, dinámico y en constante formación desde un enfoque de derechos de argentino que nos expresa ante el mundo una búsqueda de identidad constante, que queda expuesta en Malvinas, la causa justa y sus controversias, apareciendo la identidad cultural argentina que desde abajo, desde muy abajo de nuestra construcción colectiva social, desde los sectores más populares, se aprovecha los espacios de expresión y visibilización colectiva. Aquí estamos, no nos rendimos, es la expresión, y que poco a poco fueron tejiendo una matriz interpretativa en la que se suman como actores, directores, hombres, mujeres, niños, que lo traducen por expresar algunas en las canchas de fútbol, banderas en las tribunas, murales, logos de Malvinas en los uniformes escolares, como la ley Tiago, o como la ley nuestra en Río Negro, la ley del uniforme deportivo en la selección de Río Negro, y como también lo expresa y lo logra también en una ley provincial Tierra del Fuego. La imagen del billete del gaucho Rivero, que simboliza aquel gaucho que se rebeló contra los británicos en 1833 y que nos representa como una cuestión identitaria de nuestros orígenes. Pero también el cuidado y protección de los memoriales y monumentos, más arriesgado como el Madrinazo en 1983, foto de la riba superior a la derecha, que fue justamente el pueblo protagonista de un hecho echó a la flota norteamericana de sus muelles a piedrazos, y que el colectivo madrilense recuerda con orgullo como aquel que recibió a sus soldados en 1982, el día que Madrid se quedó sin pan. No son anécdotas, son historias. Las memorias de Malvinas han sido particularmente conflictivas, tanto para las personas que han participado en el conflicto como para otros sectores de la sociedad, pero debemos reflexionar colectivamente. Sofía Basalo, docente de la Universidad y del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, nos expresa claramente quiénes fueron los protagonistas de un hecho tan relevante aquel 2 de abril en la Plaza de Mayo. Los gobiernos militares y democráticos sucesivos
obviaron a un actor preponderante en las manifestaciones de Plaza de Mayo en 1982, un lugar en el que miles de argentinos, mujeres y hombres, se agolparon en esa plaza y en todos los rincones del país, no para apoyar a la Junta Militar, sino para defender la posición territorial recuperada en las Islas Malvinas. Vuelve audible las voces de la multitud y visible su presencia. El 2 de abril se suceden hechos complejos, paradojales. Ese día se recupera en un ejercicio pleno de soberanía un territorio usurpado por una potencia extranjera de la cual nuestro país exige el ejercicio pleno de soberanía desde sus orígenes de nuestro país, como anuncié anteriormente. Pero este acto de recuperación es realizado por el gobierno de facto ilegítimo que produce en sí mismo un acto de insubordinación nacional, que produce involuntariamente la integración de clases, procedencias geográficas, tradiciones políticas en la lucha contra un enemigo histórico de Argentina, que es nada más y nada menos que Gran Bretaña. Por eso, 4 para el cierre, bien, por eso Ricardo. miles de argentinos salen a las calles y a las plazas, no para apoyar a Galtieri y a la Junta Militar, sino para festejar y apoyar la recuperación de las Islas Malvinas. La plaza, inhabilitada en un acto imprevisto de acción y rebeldía, es el acto de recuperación de la calle y de la plaza. Una vez más, vuelve audible la multitud y visible su presencia. Los argentinos y argentinas constituyen múltiples, heterogéneas, diversas, plurales, que tienen valores en común. Esta activación produce acciones a salir a la calle, pronunciarse e incluso ofrecerse voluntariamente para defender lo que se sabe propio. Aparece ahí un actor ninguneado, olvidado, el pueblo argentino. Por eso es que como investigadores y trabajadores de la educación pública asumimos el desafío de escuchar y analizar sus voces para saber qué tienen que decirnos de nosotros mismos, los que fuimos, los que somos y que podemos llegar a ser. El pueblo lo exige, lo pide como en 1982. Hoy nosotros somos el pueblo que exigimos nuevamente la recuperación de nuestra causa nacional Malvinas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros expositores, a Ricardo y Rubén, por estas valiosas reflexiones sobre soberanía y memoria. Y estas ideas nos preparan para abordar nuestro segundo eje temático, denominado Perdón, faltaba Malvinas. Ah, una perdón. participación de Ah, Rubén, perdón, perdón, falta una. perdón. Rubén, pasa la otra, por favor, la otra diapositiva. Eh, sí, Ahí, tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, por lo Mm. menos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Por lo perfecto. menos, el último punto Eh, que son los desafíos que 2 tenemos. minutos, Rubén. Sí, gracias, Gracias. Noelia, trataré de ser breve. Sí, sí. El desafío nuestro es justamente esto, romper el paradigma impuesto con el proceso de desmalvinización de Malvinas, guerra, dictadura y derechos humanos. Entonces, para ello, el desafío es profundizar los conocimientos, eh, hablar lo que venimos diciendo de los 500 años de historia, de los 191 años de nuestro enclave colonial, la línea histórica o la recta histórica, como quieran llamarla, y poner a Río Negro realmente orgullosos, como decimos que somos los representantes, porque Río Negro es referente en el país en cuanto a la legislación y al tratamiento de la causa y la cuestión Malvinas, como así también a la contención de los veteranos de guerra. Y aquí estamos junto a ustedes, docentes, formadores, estudiantes, que son los actores principales y fundamentales para intentar cambiar la historia argentina. Entendemos que la educación y la cultura es la herramienta fundamental donde nos debemos tomar para poder transformar esta realidad, aspirar a un futuro distinto. Eh, Básicamente, no podemos defender lo que no conocemos. Entonces, nuestro desafío es en conjunto con ustedes profundizar este debate, llevar con todas las aristas que puede tener, comprometiéndonos al próximo año a comenzar con estas instancias de formación en cada uno de los institutos de formación y ahí estar nosotros presentes junto a ustedes para dar charlas y seminarios
y, como digo, conocer entre todos en profundidad lo que estamos hablando cuando hablamos de la causa de la cuestión Malvinas y aspirar a esta transformación. Así que poco tiempo, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Ahora sí, Muchas gracias. Ricardo, por estas valiosas reflexiones que han realizado sobre soberanía y memoria. Bueno, que estas ideas nos preparan, ¿no?, para abordar nuestro segundo eje. A ver si lo presenta Rocío. Se denomina el segundo eje Malvinas como contenido transversal en la educación rionegrina, NAP y su implementación. Y en este caso, Laura nos ayuda y nos realiza las preguntas orientadoras que orientarán un poco la discusión. ¿Qué herramientas pedagógicas podemos desarrollar para abordar Malvinas de manera efectiva? ¿Qué desafíos plantea la implementación de los NAP sobre Malvinas en las aulas? ¿Cómo pueden los NAP integrar de forma transversal la cuestión Malvinas en la educación? Perdón, está saliendo Sí, el eje anterior, la diapositiva. Rocío, sería el eje 2 para compartir. Ahí está, perfecto. Ahí en el chat las chicas nos comparten las preguntas orientadoras para que las tengan. Bueno, ¿arrancamos? Sí, sí, comenzamos, Sí, Rodrigo. bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Rodrigo y estamos a cargo del eje 2, ¿bien? Titulado Malvinas como contenido transversal en la educación renegrina, NAP y su implementación. Ahí podemos pasar la diapositiva. ¿Bien? Como decía, bueno, mi nombre es Rodrigo y yo soy profesor en el Instituto de Formación Docente de Luis Beltrán y junto, bueno, a un grupo de otros profes del instituto intentamos pensar algo vinculado a este conversatorio, ¿no? Como vemos ahí, este eje lo dividimos, bueno, como coordenadas para abordar Malvinas de las aulas rionegrinas, una primera parte donde habrán consideraciones epistemológicas y estrategias pedagógicas, donde voy a estar comentando un poco yo, y después la otra parte va a estar a cargo de Víctor, bien, donde nos va a ayudar a profundizar un poco también desde los NAP, ¿no? Eh, Como decíamos, el motivo de la participación es que fuimos convocados de la Coordinación de Formación Permanente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, ¿bien? Con el motivo de realizar aportes sobre cómo poner en práctica, cómo se podría poner en práctica eh, Malvinas como saber transversal, ¿bien? Pero a través de los NAP, ¿no? Ese va a ser el documento que sirve de guía para pensarlo, ¿no? Bueno, un poco ya se introdujo en el marco esto está en el marco de una ley donde participó el Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia, el Directorio de Veteranos y, bueno, y el Observatorio de Malvinas también, pertenecientes a ambos poderes, ¿bien? Y bueno, la idea es desde una lectura del documento, ¿bien? Y como docente del Instituto de Formación de Luis Beltrán, y bueno, junto a un grupo de docentes que estamos participando, bueno, tratar de pensar qué aportes podemos hacer desde las ciencias sociales y desde las ciencias de la educación, ¿no? En principio, bueno, habría que tratar de remarcar cuál es el sentido de estos NAP, ¿no? Cuando hablamos de NAP estamos hablando de núcleos de aprendizaje prioritarios, ¿no? Sobre el tema Malvinas, ¿bien? Y bueno, tenemos que tratar de la lectura para ubicarnos, remarcar cuál es el sentido, ¿bien? Allí se nos dice que el tema Malvinas debe ser abordado desde el enfoque de la soberanía nacional, ¿bien? Buscando posibilitar espacios de diálogo y reflexión para desarrollar el pensamiento crítico, desde la construcción conjunta, bien, gracias por pasar, y la reafirmación, y bueno, perdón, desde la construcción conjunta, ¿no? Esto lo debemos hacer desde la reafirmación, digamos, de comprender que la reafirmación por la soberanía se enmarca en un conflicto con el colonialismo británico, bien. Eh, También tener en cuenta que la guerra ocupa un capítulo especial en esta historia de Malvinas, bien, pero que no se limita a ella, bien. Pudimos escuchar un poco cómo eh, digamos, Malvinas, la guerra ocupa un lugar especial en la memoria colectiva, incluso, ¿no? Pero la idea el desafío es pensar en antes y en después de ella. Eh,
También nos remite al contexto político, bien, donde se habla de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, bien, pero también el llamado es a poder comprenderlo más allá de ella, bien. Y también, bueno, tener en cuenta, digamos, que esto se condensa en un imaginario social que tiene múltiples sentidos, ¿no? Donde lo podemos ver desde una escala personal, familiar y hasta social, ¿no? Eh, y también, bueno, esto se debe, dice el documento, que lo debemos abordar desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género, ¿bien? Teniendo en cuenta la deuda que se tiene que tiene la sociedad con los combatientes, ¿bien? Y también teniendo en cuenta la importancia geoestratégica y de los recursos naturales que tienen las islas, ¿no? Y también vincularlo y tener como perspectiva una solución pacífica. Un poco ese es el sentido que se puede desprender de la introducción y de la fundamentación, ¿no?, del documento. Intenté resumir para no citar, pero más o menos esto es un poco la línea. Probablemente me esté olvidando de algo, pero creo que en líneas generales así se entiende. ¿Bien? Entonces, lo que pensábamos, digamos, junto al profe de instituto de Luis Beltrán, es, bueno, qué recursos analíticos nos permiten ubicarnos en los NAP y, bueno, y qué consideraciones epistemológicas podemos aportar para que esto nos permita construir conocimiento, ¿no? En principio, tenemos que pensar en el tema, ¿bien? El tema es que debemos posicionar, la idea central tiene que ser la idea de soberanía, ¿bien? Frente al colonialismo británico. ¿Bien? Este es el gran tema que atraviesa los NAP. Sí, después, si lo pensamos en términos de espacio, tenemos que también tener en cuenta que no debemos ubicarnos solamente en las Islas Malvinas, sino también tener en cuenta las Islas Georgias, las Sandwich del Sur y su espacio marítimo circundante, ¿no? También, eso es como, ahí tenemos el centro, pero también esto nos va a llevar a pensar Malvinas también desde el territorio argentino continental, bueno, incluso en el conflicto con el Imperio Británico, ¿no? Si lo pensamos desde el tiempo, digamos, los NAP se arrastran hasta el siglo XV, ¿bien? Digamos, desde el primer avistaje de las islas, ¿bien? Hasta la actualidad, debería ser el marco temporal que tenemos que tener en cuenta. Y después cuando lo pensamos desde los sujetos, el sujeto es la nación argentina, ¿bien? Pienso que acá es el punto más complejo, ¿bien? Porque siguiendo los NAT, vamos a ver que se habla de personas con diferentes vínculos con Malvinas, ¿no? Desde combatientes hasta jóvenes que nacieron después en la posguerra, ¿no? Incluso esto, como decíamos, debemos poder pensarlo desde una escala personal, familiar, incluso social, ¿no? Y acá hay que tener en cuenta que el tema atraviesa múltiples subjetividades, ¿no? En donde a veces es difícil llegar. No, todavía no estamos en esa diapositiva, digamos. En donde, digamos, es difícil llegar a acuerdos cerrados, ¿no? Pero sí se puede, creo que hay un consenso general en pensar en términos de soberanía, ¿no? Pero esto para tener en cuenta la multiplicidad de sujetos, bien, que cuando vamos al aula tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar Malvinas, bien. Incluso cuando, cuando vemos esta multiplicidad y heterogeneidad, bien, también vamos a ver que se nos habla de pensar representaciones, identidades, imaginarios y memorias, bien, en torno a Malvinas. Y si bien podemos pensar en memorias colectivas, también hay que darnos cuenta de que existen multiplicidad de memorias, ¿no? Y que eso, digamos, se expresa en las aulas, ¿no? Eh, Tenemos que tener en cuenta que la memoria tiene una dimensión subjetiva, ¿bien? Pero que está enmarcada socialmente, donde existen recuerdos, existen olvidos, ¿bien? Donde no existe, como decíamos, una sola memoria y que incluso las memorias suelen entrar en conflicto, sobre todo cuando pensamos en hechos de historia reciente, ¿no? Eh, y también tener en cuenta que cuando pensamos en términos de memoria, bien, si bien podemos encontrar vínculos entre memoria e historia no son lo mismo, digamos, porque si bien la historia puede vincularse con la memoria pensando en que la historia tiene una, una función social, digamos, también hay una función teórica desde el lado de la historia para darle solidez a los argumentos que planteamos en las aulas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar? Y ahí sí podemos ya empezar a pasar a la
Próxima diapositiva. Digamos, cómo abordar toda esta complejidad, heterogeneidad de memorias, de identidades, representaciones, ¿bien? Que aparecen alrededor de Malvinas, ¿no? Bueno, se nos ocurren como... Sí, Dos para tu cierre, Rodrigo. ya estamos cerrando, sí, sí, no hace falta mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo abordar toda esta complejidad? Pensábamos, bueno, en estrategias pedagógicas, ¿no? Como estrategias pedagógicas podemos encontrar, ver Malvinas desde las temporalidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier hecho histórico tiene más de una duración, ¿no? Se podemos pensar en corta duración, mediana duración, larga duración, y eso nos puede permitir complejizar los temas desde diferentes escalas para pensar, tanto antes como después de la guerra, ¿no? También el microanálisis, ¿no? Y partir de un caso, que puede ser, por ejemplo, una noticia, un testimonio, una foto, ¿bien? Y a partir de allí tratar de ir comprendiendo la globalidad y los múltiples contextos que aparecen. Y también, bueno, el enfoque de la interdisciplina. Podemos pensar en, por ejemplo, desde la SRN, proyectos que trabajen el tema Malvinas, ¿no? Y con aportes de diferentes disciplinas, digamos. Un poco bueno, intenté hacerlo lo más rápido posible, espero haber sido algo claro, ¿no? Pero la idea es entender la complejidad del tema y, bueno, y empezar a pensar algunas estrategias, digamos, que pueden servir a los docentes para comprender esa complejidad. Y ahí le doy pie a Víctor que continúa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Cobos. Yo soy profe de Educación Física. Estoy a cargo de la cátedra de atletismo en el Profesorado de Educación Física de Viedma. Por ahí, a diferencia del resto, yo me anoté por voluntad propia para poder estar en este espacio. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar y bueno, es un poco el desafío que estamos teniendo todos los argentinos de querer conocer algo que por ahí nosotros con el transcurso del tiempo y nuestra actividad no lo estamos teniendo muy en cuenta. Y bueno, me toca hablar un poco de los núcleos de aprendizaje prioritario, que son los NAP, ¿sí? No voy a profundizar mucho sobre ello porque están escritos, son materiales que se pueden consultar, pero sí me llama mucho la atención cómo estos núcleos se fueron construyendo a partir de acuerdos, a partir de distintas leyes y reuniones que se han realizado en distintos ámbitos. Y lo que tienen un poco los NAP es organizar este proceso de malvinización o proceso educativo. Y una de las cosas más importantes, que hoy lo dijeron los referentes de Malvina, no se puede defender lo que no se conoce, ¿sí? Y tampoco se puede querer aquello que no se conoce. Entonces, una de las formas importantes de empezar a trabajar esto es a través de los núcleos prioritarios, ¿sí? Y bueno, pasando a la próxima transparencia ahí, próxima, eh, acá está un poquito la reseña histórica, ¿sí? Nosotros no tenemos tanto tiempo en esta exposición para hablar mucho de ello, pero sí que hay leyes que nosotros hemos estudiado, que estamos trabajando. A mí me llevó un poco de tiempo poder empaparme un poco de estas cuestiones, pero también es importante el trabajo, no solamente obviamente en el aula en forma simbólica, pero también en el patio. Nosotros venimos de una profesión que trabajamos mucho en el patio de la escuela y es un aula gigante donde nosotros tenemos que bajar estos contenidos y eso creo que fue un desafío para, en lo personal, entender por qué estamos acá y por qué estoy en este momento aquí. Si bien estos NAP, como le decía al principio, están todos escritos, están trabajados, son cuestiones que van a ir evolucionando, o sea, no creo que los NAP sean estos los únicos y los definitivos, sino que esto se va a ir modificando, incluso a partir de esta charla seguramente van a salir otras ideas, otras formas, pero quería tener en cuenta un poco que los NAP, si bien hablan de cuestiones de conocimiento, cuestiones geográficas, históricas, también hay que tener en cuenta la fuerza que tiene la cultura, el deporte, la actividad física,
y no solamente hablar de Malvinas como una cuestión de geografía o de historia, sino que incorporarlo en nuestro quehacer cotidiano. Es un poco el desafío. Si podemos pasar a la próxima presentación, eh, que estos conocimientos puedan ser trabajados en los distintos niveles, ¿sí? Ya sea inicial, primario y secundario, y buscar una conexión, como lo vamos a ver en la próxima presentación, donde hablamos de los saberes transversales, ¿sí? Nosotros en Río Negro tenemos los saberes transversales que nos consideramos que se deberían trabajar a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si podemos pasar a la próxima. Tenemos poquito tiempo, pero queríamos, bueno, nuevamente acá tenemos los saberes transversales por niveles, ¿sí? Pero lo más importante es poder articular y poder darle un sentido más integral a este proceso, que no sea solamente eh, tema Malvinas, una efeméride, un evento deportivo o un logo, sino que sea una actividad, una herramienta pedagógica que nosotros podamos trabajarlo de distintas maneras. Mi desafío personal es un poco llevarlo a la actividad física, al deporte, la educación física, pero no como como un evento aislado, sino como algo que sea un proceso didáctico, un proceso pedagógico, que nos permita reforzar todo esto que estuvimos hablando desde el principio, que tiene que ver con lo cultural. Yo estuve anotando algunas cuestiones, profundizar conocimientos, conocimientos, generar sentimientos también, porque eso es importante. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad o estuvimos contemporáneamente con la cuestión Malvina, pero hay sujetos que no saben qué es lo que pasó y quizás no lo sepan nunca, sino es que no existe este tipo de procesos de enseñanza. Para mí es un poquito lo que queríamos mostrarle en esta pequeña presentación de lo que es un poco la esencia de este trabajo, ¿no es cierto? Si podemos pasar a la próxima, por favor. Y por eso empezamos a hablar de los distintos niveles educativos. En todo vamos a encontrar que los NAP hablan mucho de todo lo que es la parte de conocimientos, ubicaciones geográficas, procesos históricos, pero también empieza a aparecer muy fuerte y yo lo considero como un eje transversal desde el inicio, de la etapa inicial de la educación, en todo el proceso de la vida, es el sentimiento, ¿sí? Y eso se logra por medio de distintas estrategias que pueden ser didácticas, pueden ser eventos, pueden ser distintas actividades dentro del contexto educativo, y el desafío nuestro es poder darle continuidad a esto, que no aparezca un app en un determinado nivel con mucha fuerza y en otros como que se diluye y después vuelve a aparecer, sino que sea algo transversal y que tenga una continuidad en cuanto a los contenidos, pero también un poco en toda la cuestión que es el proceso de enseñar esta temática, que es muy amplia, y es muy fuerte, como lo vimos al principio, tiene una connotación afectiva, social, lo vemos en las actividades deportivas, en las manifestaciones, en todos lados. La cuestión Malvina o la causa Malvina tiene un fuerte impacto, y no debemos descuidarlo, y quizás también sea una herramienta muy importante para poder orientar nuestro proceso de enseñanza. Si podemos pasar a la próxima, queda un poquito tiempo. Pasamos a la próxima presentación para ir terminando. Acá estamos, bueno, obviamente, esto es un poco lo que está escrito y lo que está en todos los NAP y en todos los saberes transversales. O sea, yo creo que esto va a ser un proceso constante. O sea, la educación transforma, nos va a transformar, pero tenemos que ser conscientes de que esa transformación la tenemos que orientar, la tenemos que guiar. Por eso los NAP pasan a tener una vital importancia. El desafío, creo personalmente, es cómo bajar esos NAP, cómo mantener esos conocimientos y generar en nuestros alumnos, ya sea en el aula o en el patio, como le decía recién, o en cualquier ámbito donde nos toque a nosotros estar trabajando. Si podemos pasar a la próxima. Dos para el cierre, Víctor. Bien, gracias.
Bueno, es un poco esto lo que nosotros buscamos, cómo trabajarlo. Creo que para mí fue un desafío personal y lo sigue siendo, creo que para todos, porque es algo tan amplio, como decíamos al principio, buscar herramientas, buscar estrategias, cómo bajarlo a nuestras aulas, cómo adaptar los NAP a las características de los sujetos, al contexto donde esos sujetos están inmersos, ya sea en su propio eh, provincia, su propio pueblo, qué connotación tiene, si bien los NAP son transversales y son digamos, procesos lineales, las vivencias, los sentimientos son muy fluctuantes y entonces eso hace que el proceso sea mucho más rico y un poco la idea de este proyecto que yo ahora estoy compartiendo con ustedes y agradezco la oportunidad de estar aquí hablando, creo que genera este desafío de cómo nosotros desde nuestro humilde trabajo podemos incorporar estos conocimientos y estas cuestiones relacionadas con Malvinas de manera, yo diría, constante, que no sean solamente efemérides o momentos del 2 de abril o conmemorativos, sino que estén dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y eso creo que es fundamental. No sé si podemos pasar a la próxima, si me queda una ahí. Bueno, el trabajo interdisciplinar yo creo que es fundamental. No hay ningún área que esté más, si bien algunas tienen más implicancia o tienen más contenidos relacionados con Malvinas, el trabajo debe ser integral. Malvinas es algo que atraviesa nuestra cultura, nuestro deporte, nuestra vida cotidiana, y generar eso que hablábamos al principio, un conocimiento por un lado, pero también tiene que existir un sentimiento, una mirada, digamos, afectiva, y eso no se logra solamente con contenido, sino también se logra con actitudes, con formas de abordar el tema de Malvinas. Así que ese es un poco, creo que ya me estoy excediendo de tiempo, es un poco lo que nosotros queremos trabajar en este proyecto y esperamos bueno, tener el acompañamiento de toda la comunidad educativa de la provincia de Río Negro. No sé si me queda una más, a ver. Bien, y por último, en el caso personal, la educación física plantea un desafío fundamental. Mi gran pregunta era cómo bajar estos contenidos a la educación física y después de trabajar con los chicos en el equipo, pude encontrar que hay muchas herramientas que nosotros podemos trabajar de la educación física, desde juegos, hacer actividades deportivas recreativas, proyectos interdisciplinarios, reflexionar sobre la cuestión de la paz. Hay muchas cuestiones que nosotros desde la educación física quizás lo hacemos, pero a veces no le damos el momento o la trascendencia que tiene que tener, y que la cuestión o la causa Malvina aparezca en estas actividades, sobre todo desde de la educación física. Ese fue un gran desafío y dejo abierta la invitación y la inquietud para todos los integrantes para que pensar en esto como algo transversal, digamos, que nos atraviesa no solamente en los contenidos, sino que nos atraviesa en nuestra propia vida, nuestra propia historia, y bueno, es un poco lo que nosotros queremos transmitir en esta humilde presentación. Así que bueno, de mi parte, muchas gracias y bueno, te agradezco el momento de haber podido compartir este momento. Bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Rodrigo por sus valiosos aportes que han realizado, ¿no?, para abordar Malvinas en nuestras aulas, y un poco comparto también la idea de la transversalidad que va más allá de un tema, de un contenido que podamos trabajar, y tiene que ver justamente con esto que mencionaba Eduardo, ¿no?, con las actitudes, con habilidades, con valores. Es algo que atraviesa la vida escolar. Bueno, ahora vamos a pasar al último eje, que se denomina la efeméride como potenciador versus la efeméride limitante. Y en este caso, la estudiante Claudia Díaz realiza las preguntas orientadoras. Bien, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí, Claudia, perfecto. Ok. ¿Por qué creen que es importante enseñar Malvinas en las escuelas? ¿Cuáles son los desafíos como profesores del nivel superior
y nivel secundario en relación a la transmisión de la causa Malvina en las escuelas? Ahí compartimos pantalla, Rocío, por favor. Bueno, ahí mientras comparten pantalla, les comento que en el chat compartí un archivo que es justamente el que estamos hablando, el de los NAP, núcleos de aprendizaje prioritarios relacionados con Malvinas. Bueno, ahí compartí en el chat para que lo tengan. Igualmente después vamos a mostrar esa parte de bibliografía. Adelante, Sebastián. Hola, hola a todos y todas. Bien, me interesa un poco responder esto a partir de una situación real que tiene que ver con cómo es la situación de las aulas en Río Negro, porque los NAP están, las leyes que abordan el tema Malvinas y abordan la enseñanza del tema Malvinas en las escuelas está. Y un poco las preguntas que fueron contestando ustedes al momento de inscribirse son indicadores de una cuestión más general, de la cual yo vengo analizando hace ya varios años, que tiene que ver con, bueno, de qué manera se aborda en las aulas rionegrinas el tema Malvinas. Bien, lo primero que puedo decir tiene que ver con que la mayor parte de ustedes, por no decir todos, y esto tiene que ver con el cuerpo docente de la provincia en general, identifica que el 2 de abril es el momento en el cual se trabaja el tema Malvinas en las escuelas, en los distintos niveles. En las escuelas rionegrinas, el 2 de abril es ese el momento. Bien, entonces podríamos plantear esta idea de que la efeméride es un potenciador que habilita e incentiva a abordar el tema Malvinas en las escuelas, ¿no? Un poco la idea es dialogar en torno a si es potenciador, si es limitante. Quizás esta idea de versus podríamos revisarla porque creo que es más compleja. La gente de ciencias sociales me entiende, esto es más complejo. Y esta idea de potenciador se debe a que, bueno, nada, aprovechamos el calendario escolar y la efeméride del 2 de abril para abordar temas vinculados a Malvinas. Bien, pero a su vez esto creo que podríamos hacer una doble lectura de esto. Y tiene que ver con que, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Gracias al 2 de abril nosotros pensamos en nuestras aulas, pensamos dentro de la escuela el acto y demás. Bueno, y eso es una manera de potenciar el abordaje de temas vinculados a Malvinas. Pero el desafío está en pensar si la presencia a partir de la efeméride garantiza la profundización del tema Malvinas, ¿no? Ese sería como un primer desafío. Y como un segundo desafío podríamos pensar, se me ocurre, como el 2 de abril, que es una fecha estrictamente ligada a la guerra, puede inducir a que los temas abordados sean específicamente vinculados al acontecimiento bélico, ¿no? Entonces, ya ahí podemos darle una vuelta de tuerca y pensar cómo esta efeméride termina como generando una cierta acción de limitar nuestra agenda, en primer lugar, porque nos induce, a ver, es una realidad que en la cotidianidad de nuestras aulas, bueno, vamos llevando el año lectivo y el calendario un poco nos va marcando la agenda. En este caso también va marcando una agenda en relación a los temas que se abordan, ¿no? Y tienen que ver con estos temas que están vinculados a la guerra. Todo esto sumado a, pienso por ejemplo, los planteos de Nicolás Arata y de Laura Méndez en relación a la efeméride y cómo estos están atravesados por actos ritualizados, por representaciones cristalizadas, ¿no? Que es difícil poner en discusión. Y ahí está, bueno, el gran desafío y un potenciador que a la vez se convierte en limitante, ¿no? Vamos a la siguiente filmina. Y pienso esto en relación a lo que tiene que ver con la concepción que predomina en la sociedad argentina. Esto lo plantea Alejandro Grimson, un antropólogo argentino, que identifica que, bueno, Malvinas es parte de nuestra identidad nacional, nos atraviesa en tanto símbolo identitario nacional, pero a la vez es un símbolo de disputa, plantea Rosana Guber, y que mayormente está vinculado a la guerra, ¿no? Porque tiene que ver con el pasado reciente. Ahora, se aborda el 2 de abril en relación a la guerra y un poco a mí me interesaba
conocer si ustedes en su carrera, en su espacio de formación de grado, de formación de base, tuvieron la posibilidad de acercarse a temas vinculados a Malvinas, ¿no? Y es interesante porque sí, sí, existen temas vinculados a Malvinas a lo largo de nuestra trayectoria. Es decir, que los NAP se materializan en nuestra propia trayectoria como estudiantes. Y principalmente me detengo en que muchos y muchas de estudiantes de Instituto de Formación Docente de la provincia afirmaron que el tema Malvinas era abordado en su formación de grado. Bien, lo interesante es eso y quedémonos con esto. ¿Por qué? Porque además, esto si hilamos más fino, nos lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que se aborda sobre Malvinas, ¿no? Y entre los temas abordados mayormente está la guerra, ¿sí? Mayormente está la guerra. Entonces, podríamos hacer una doble lectura, ¿sí? Más del 50%, el 50% identifica qué es la guerra, bueno, lo cual es significativo, el tema Malvinas está siendo abordado, pero también existen otros temas y esos temas están vinculados a los argumentos históricos del reclamo soberano argentino. Bien, y solamente 2 personas, que a mí me pareció interesante, respondieron que el abordaje del tema Malvinas tenía que ver con un tema del presente, ¿no? Es decir, entonces tanto la guerra como los argumentos históricos son abordajes que están ligados al pasado, ¿no? Entonces es mínima la formación en lo que respecta a la situación actual de las islas, ¿no? Así que eso me parecía como interesante destacarlo. Y vamos a la siguiente filmina. Y un poco esto también nos lleva a pensar el 2 de abril, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿alguna vez se abordó el tema Malvinas en las escuelas, más allá del 2 de abril? Y bueno, el 55% de ustedes contestó que no, ¿no? Yo me quedo con el 55%, pero hago una referencia especial a un 30% que contestó que sí. Entonces quiere decir que hay una línea, ¿no? Hay una línea, esto es parte de un proceso, los NAP se insertan dentro de un proceso y los cambios en educación son a mediano plazo, ¿no? Entonces, esto me parecía interesante destacarlo y podríamos pensar que el reducirlo a la guerra puede ser como algo, una limitante, pero es interesante que hay otros aspectos y hay otras maneras de abordar en las escuelas. Bien, y el 2 de abril es un momento, pero no es el único momento. Bien, vamos a la siguiente filmina. Lo difícil está en lo que implica trabajar con Malvinas, ¿no? Y ahí yo recupero una noción que se trabaja en ciencias sociales, en la enseñanza de las ciencias sociales, que es la identificación de Malvinas y todo lo que implica Malvinas como problemas socialmente vivos, ¿no? Miguel Jara en la Universidad de Comahue aborda este tipo de categorías y me parece interesante porque son aquellas, que es un tema socialmente vivo, aquellas temas que son sensibles, que tienen a generar como ciertas incomodidades, que están presentes en las aulas y que existen múltiples representaciones que se complementan, pero que también tensionan, ¿no? Y esa tensión está presente en las aulas y se convierte en un desafío para nosotros, ¿no? Abordar el tema Malvinas. Entonces, si lo pensamos como un problema socialmente vivo, tenemos una puerta de entrada para abordar la guerra, pero más allá de la guerra, un montón de cuestiones que tienen que ver con la etapa anterior. Pienso, a mí me interesa y me gusta mucho, y es mi tema de investigación, la década del 60 y el 70, que son momentos de significativa importancia por la vinculación entre las islas y el continente. Y la otra herramienta que me parece importante destacar es esto lo plantean distintos autores, entre ellos Sabelino Siede, que es la educación con perspectiva de derechos humanos, es decir, pensar a los derechos humanos como herramienta para la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad más justa en la que se pueda abordar Malvinas con perspectiva de derechos humanos. Así que eso me parece como interesante recuperarlo, problemáticas socialmente vivas y educación con perspectiva de derechos humanos. Vamos a la siguiente filmina. Bien, entonces se aborda en el 2 de abril. Muchos otros lo abordan más allá del 2 de abril. Entonces, para responder esta pregunta es fácil. ¿Hay horizonte más allá del 2 de abril? Y sí, sí lo hay. Es interesante que nosotros, en tanto docentes,
podamos generar herramientas para nuestras propuestas de clase, para generar dinámicas y de abordaje del tema Malvinas. Incluso pienso en quienes estén trabajando en sexto grado, cuando aborden temas de historia argentina, el proceso de independencia, la construcción del Estado argentino. Bueno, ver de qué manera se involucra Malvinas en toda esa dinámica para que no suceda que la historia argentina sea la historia continental y que dejemos relegada la historia atlántica, ¿no? Que esto suele pasar y en la historiografía es una falencia. Entonces, yo lo que les propongo es pensar proyectos, ¿sí? Tomando el 2 de abril, si el 2 de abril es el momento, bueno, tomar el 2 de abril como un punto de partida para pensar un proyecto de varias semanas, que pueda atravesar un trimestre. Quienes estén trabajando ahí ya me está sonando la alarma. Quienes estén trabajando en primaria pueden trabajar en los ABP. El ABP me parece una propuesta muy rica para abordar la transversalidad del tema Malvinas, ¿no? Estableciendo vínculos históricos con las diferentes temporalidades y haciendo el juego con las diferentes escalas. Y acá me meto con lo de las diferentes escalas porque me parece interesante que nosotros, en tanto educadores de la provincia, aprovechemos y construyamos efemérides nuevas, ¿no? Y la segunda herramienta que yo les propongo es recuperar otras efemérides, ¿sí? Una efeméride como el 10 de junio, ¿sí? El Día de Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, también Uno el para 20 el de noviembre, cierre, Sebastián. perfecto, el Día de la Soberanía, el 7 de marzo me parece que es una efeméride que deberíamos trabajar más en las escuelas rionegrinas para pensarnos las identidades rionegrinas, para pensar procesos políticos, históricos, ¿no? El combate de Patagones contra el Imperio de Brasil es interesante y es una invitación para revisarnos. Y yo recién les decía, construir nuevas efemérides y resignificar, ¿no? El 20 de noviembre es el natalicio de Alfredo Gattoni. Alfredo Gattoni, un caído, soldado conscripto caído en Malvinas, nacido en San Antonio Oeste, y creo que es una posibilidad para resignificar el Día de la Soberanía Nacional y darle una fuerza en clave local, ¿no? Haciendo juego con diferentes escalas y dando cuenta que Alfredo Gattoni cae en combate el 13 de junio y su cuerpo es identificado recién en 2017, lo cual da cuenta que hay una vacancia, ¿no? Y que nos habilita a abordar el tema de la guerra, si queremos, en clave de derechos humanos. Pienso en el derecho a la identidad. Así que estas son algunas de las ideas. Ahora Sonia va a compartir con ustedes algunas experiencias de proyectos específicos que llevaron adelante en la provincia de Río Negro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, soy profesora en artes visuales, licenciada en educación y hace muchos años que vengo trabajando este tema con los veteranos de nuestra provincia. Considerando que la historia de la causa Malvinas es un tema muy resonante en la identidad nacional y también en el sistema educativo, es que voy a presentar estas diapositivas. No voy a hablar mucho más sobre la aprobación de la ley provincial, que ya lo nombró el secretario de Derechos Humanos, pero sí hacer hincapié que gracias al hito de esta ley es que hoy estamos en este conversatorio y que fue aprobada por unanimidad. Por eso creo que debe ser la única foto que hay donde todos los legisladores de todos los partidos políticos de nuestra provincia están juntos y contentos aparentemente con la aprobación de esta ley. Luego de la aprobación de la ley vino la necesidad de realizar un Congreso Nacional por Malvinas, la Soberanía y el Atlántico Sur, que se hizo en la ciudad de Bariloche. Ahí fue un congreso educativo, ahí se presentó la ley de educación y cómo, con los puntos más importantes de cómo se iba a desarrollar. Cabe destacar también que la ley es un documento que fue presentado por la Dirección de Veteranos de Malvinas, el Observatorio, al gobierno provincial y luego fue acompañado también por el Ministerio de Educación y diferentes docentes de otras instituciones y universidades que lo enriquecieron para que fuera aprobado. En el Congreso, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? En el Congreso también se presentó el libro Malvinas, Pasado, Presente y Futuro,
porque desde el Ministerio de Educación también es como que se necesitaba un dispositivo bibliográfico rionegrino. Y de esta manera, también con el apoyo de diversos académicos, se logró la concreción de este libro que tiene un análisis del marco jurídico, geográfico e histórico, y que también tiene bibliografía de caídos y veteranos, además tiene imágenes de memoriales, y lo pueden bajar de la página del Observatorio de Malvinas en su formato digital y gratuito. Fue presentado en diversas ferias de libros. Jornadas y seminarios sobre Malvinas en las universidades comenzaron en la ciudad de General Roca. Eran charlas que en Roca estaban coordinados por el veterano de Malvinas Ricardo Flores, y que en realidad todo esto comenzó antes, en el 2007, con las charlas que impartían los veteranos en las escuelas primarias y secundarias. Esas charlas inicialmente se centraban en la guerra, pero luego fueron evolucionando y pasaron a hablar más sobre la soberanía. Así fue que desde los estudiantes universitarios, ellos son los que empezaron a pedir estos seminarios y jornadas. Las jornadas se hacían, jornadas sobre Malvinas, se llamó, al mismo tiempo que se hacían en Roca, se hacían en Bariloche. Están declaradas de interés educativo, y la última que se hizo fue en octubre de este año, la foto donde está Ricardo y Rubén, y falta Jorge Torres, que también disertó en esa jornada, fue solicitada por la Unión de Estudiantes Secundarios de Bariloche y se hizo en la Universidad de Río Negro. Las jornadas es un punto importante porque es donde se nota el cambio de paradigma de las narrativas de los veteranos y en general de cómo se hablaba en el país con respecto a la causa Malvinas. Y en todos estos seminarios y jornadas se empezó a convocar a diferentes expertos de otras universidades del país y en especial del Observatorio de Malvinas de Lanús. Pasamos a la siguiente, por favor. No sé si en la anterior dije que se hizo en la Universidad del Comahue y en la Universidad de Río Negro, tanto en Roca como en Bariloche se hicieron. Y acá paso a contar más experiencias más personales donde he participado como docente de plástica. Este es un banderazo que se hizo en la Escuela 169 en el 2013 a partir de la efeméride del 2 de abril, que acá sí, Sebastián, fue un potenciador la efeméride, porque nosotros convocamos a los veteranos a que nos vinieran a dar una charla, y a partir de ahí se habló mucho sobre los símbolos patrios, sobre la identidad nacional, y a partir de ahí la escuela decide hacer varias actividades que se desarrollaron en forma transversal durante todo el año con alumnos de primero a séptimo grado. Se convocó a la comunidad, los padres, familia, todos colaboraron tanto en presupuesto como en ideas, ¿no? Las actividades que se desarrollaron fue una bandera de 100 metros, escarapelas, se hizo una canción que la pueden encontrar en YouTube que se llama Mi canción me espera, de la Escuela 169, y una vez que la subió ahí el profesor de música Jonathan Ceballos, que es un músico muy reconocido de nuestra provincia, nos ha representado en diferentes festivales de Cosquín. Él les enseñó a los chicos a cómo armar la canción, después los llevó a un estudio a grabar, y una vez que la canción estuvo en YouTube, ha sido solicitado por diferentes escuelas del país para cantarla cuando se eleva la bandera al comienzo de la actividad de la jornada escolar. Luego que hicimos todo eso, salíamos con una caminata por el centro de la ciudad, siempre convocábamos a los veteranos que la encabezaban, y el banderazo lo llevaban todos los chicos de la escuela y los padres. Y mientras íbamos en la caminata, iban cantando la canción, entregando las escarapelas, habían hecho cartitas, y llegábamos en los primeros banderazos hasta el Polideportivo Jimena López de la ciudad de General Roca, que es donde la municipalidad convoca a las escuelas para hacer la jura de la bandera. Y en otra ocasión
y convocamos a través de los medios de comunicación a toda la comunidad en el 2 de abril, el acto de Malvinas, en el Memorial Gesta de Malvinas de la ciudad de General Roca, y los docentes desplegábamos la bandera y la comunidad se acercaba a aportar. Los docentes coordinábamos cómo se tenía que ir colocando la bandera alrededor para no entorpecer en el acto, y todo el acto estábamos con ese abrazo simbólico era un homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas. Pasamos a la 2 siguiente, minutos por para el favor. cierre, Sonia. Bien, paso rapidito. Esta es una actividad artística, pero que fue desarrollado en la ciudad de La Habana, en la 13ª Bienal de Arte. Participaron alumnos de primaria y secundaria, y ellos yo hice la pieza que ven de metal, la escultura. Es una instalación urbana porque el tejido que tiene atrás, que es la tela blanca con imágenes, está diseñada por los alumnos, y eso va sobre la pieza, es una instalación. Quiero aclarar que todos estos proyectos están basados en prácticas de arte comunitario, o sea que todas las actividades se hacen en forma grupal y se trabajan con diferentes edades. Esta obra está en la organización Barrio Habana de la ciudad de La Habana. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto es lo último que venimos desarrollando desde el Ministerio de Educación y desde el Observatorio de Malvinas, que son murales rionegrinos por Malvinas y la soberanía argentina en el Atlántico Sur. En esta ocasión se desarrolló en el CET 31 del núcleo urbano de Villa Manzano, en la ciudad de Campo Grande. Participaron alumnos de primer año ciclo superior. Impartimos la charla con el veterano Ricardo Flores y Luis Vallejos, que ambos son docentes. Se habló sobre el mapa bicontinental, brevemente sobre la historia de Malvinas, para que los chicos pudieran generar dibujos en su diseño que no estuviera solamente relacionado a la guerra. Por eso el mensaje del mural, que es la imagen finita y larga que se ve arriba, habla sobre la identidad rionegrina, sobre la cultura, sobre la educación y también sobre la identidad de Campo Grande, porque el sol que atraviesa por detrás es un extracto del escudo de la ciudad de Campo Grande. Bueno, así que de esta manera concluyo, así dejo tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián y a Sonia, expositores de este tercer eje, por sus valiosas reflexiones que nos invitan a mirar más allá de las fechas, ¿no? Abriendo paso a una comprensión más profunda y comprometida con nuestra historia. Antes de pasar al espacio de intercambio y de diálogo a través del chat, a ver si podemos, Rocío, pasar las próximas diapositivas. Yo quiero compartir, porque los asistentes tienen un aula virtual donde van a poder descargar esto que va a mostrar Rocío ahí en bibliografía. Si querés pasar, hay 2 donde se muestra el material desde el cual se extrajeron, ¿no? para poder realizar las exposiciones, y bueno, otras que no, digamos, es tan grande, tan amplio el tema, pero bueno, nos gustaría que tengan esa bibliografía. Más abajo hay 2 líneas de tiempo que también nos gustaría compartir, así que eso está para descargar. Ahora voy a compartir pantalla de cómo hacerlo. Seguramente, a ver, seguramente si ya hicieron algún otro curso saben cómo hacerlo, pero les explico y les voy a mostrar también. No sé si estoy compartiendo ahí pantalla. Este es el campus virtual al cual tienen acceso. Yo voy a ingresar porque excedí mi tiempo de espera ahí. Este es el aula, y acá tienen el proyecto, ¿no? Que desarrollamos nosotros para el conversatorio, la fundamentación, los diferentes ejes temáticos y demás. Está la bibliografía. En ese primer archivo van a encontrar un listado de bibliografía, que es un poco lo que muestran las diapositivas, que está acá, ¿sí? Las diapositivas y lo que recién mostraba Rocío, con las líneas del tiempo. Y acá en bibliografía hay varias cosas. Está el listado de material bibliográfico, hay recursos del portal Haciendo Escuela, hay
páginas web, hay enlaces, link del observatorio y otras páginas de interés. Es interesante también que sepan el tema de la asistencia, donde ustedes van a tener que ingresar a este sector. Lo digo ahora porque después, si lo digo después del debate, no vamos a estar concentrados en el debate. Por ahí si lo quieren hacer ahora, pueden, en un ratito que tenemos también el momento para que escriban para el debate, ustedes ingresan acá, ¿sí? Imagino que acá, ¿no? Luciano, a ver si me ayudas. Enviar asistencia. Sí, A ver vas si bien. A ver, Fernando. ¿Voy bien? ¿Por Sí, acá? sí. Y acá serían ellos que cliquean. Yo lo veo modo... Sí, ellos ¿Qué van a sería? hacer clic y lo que van a ver en realidad es su usuario solamente y van Bien, a clicar en presente. Solamente eso, es muy sencillo, son 2 pasos. bien. O sea que seleccionan enviar asistencia, que era el paso anterior, y presente, y luego enviar. Perfecto. ¿Sí? Exactamente. Bien, para que ya quede la asistencia al encuentro. Y ahora sí podemos continuar con el espacio de debate. La idea sería que puedan compartir sus dudas, sus preguntas que tengan en el chat. No sé si hay alguna ya, Rocío, Juan. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que se realizó durante el desarrollo del contenido? Sí, hay una pregunta que dice, bueno, ¿cómo ha influido, dice, la desmalvinización en la identidad cultural argentina? Está vinculada con el eje número 1. Bien, ahí Sigue la pregunta, Ricardo. bueno, dice, con este gobierno de turno se escucha mucho que hay una transformación cultural. ¿Esto involucra el hecho de la desmalvinización? Para mí la pregunta, Es para el eje 1, sí. bueno, Para el eje ¿Alguno de uno. no hay los dos problema. quiere responder? Nosotros, a ver, estamos en momentos críticos de grandes cambios, de contradicciones con todo lo que se venía trabajando en lo que es la construcción colectiva de la causa Malvinas. La verdad que es para un debate interesante porque esto, si bien acá lo que estamos haciendo es una presentación general, y es difícil poder describir detalladamente lo que se está generando hoy como nuevo conflicto en la soberanía del Atlántico Sur. Lo que sí sabemos es que Gran Bretaña y la OTAN ha invadido, ha avanzado en lo que es la usurpación de nuestro Atlántico Sur y proyectándose a la Antártida. Por eso nosotros es urgente trabajar estas temáticas desde los establecimientos educacionales, desde el marco político, incorporando obviamente estos temas al observatorio de la legislatura de la provincia de Río Negro y poniendo como debate importante en la agenda política. Y Río Negro nos ha comprendido, nos ha acompañado y es por eso que queremos compartir con ustedes. La polémica y la situación hoy en el Atlántico Sur es 3 veces más de lo que realmente acontecía en aquellos tiempos donde el conflicto simplemente se reducía a nuestras 2 islas. Se ha ampliado y está cada vez más difícil. Para continuar y agregar lo que estaba diciendo Ricardo brevemente, es un poco lo que venimos también detallando. No es pura y exclusiva responsabilidad de este gobierno actual el proceso de desmorganización y el avance del Imperio Británico sobre nuestro territorio. Es una consecuencia de malas acciones, de cancillerías y de malas defensas de nuestra soberanía en todo su sentido más amplio de los distintos gobiernos democráticos del 82 a esta parte. Sí, este gobierno entendemos, como todos lo estamos viviendo, quizás es más verborrágico y más de punta, pero los anteriores también, como habíamos mencionado, el Acuerdo de Madrid 1 y 2, el Acuerdo de Forador y Duncan y demás, que han avanzado en este proceso de desmoralización y de uso de nuestro territorio y nuestro enclave colonial. También, como decía Ricardo, y como lo venimos diciendo, es un tema para el año que viene profundizar y poder debatirlo con mayor detalle. No sé si respondimos la consulta que hacía ahí
la inquietud sobre cómo ha influido la desmalvinización en la identidad cultural argentina. Sí, creo que, bueno, hay otra pregunta que nos llegó acá, que es para el eje número 3. ¿Cuáles serían los riesgos de caer en la ritualización con respecto a la guerra de Malvinas? Y después hay otra pregunta para el eje número 1. ¿Querés responder, Sebastián? No se escucha. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Creo que el riesgo está en esto, en que nosotros educamos para construir el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y creo que la ritualización puede generar que ese pensamiento crítico se limite, ¿no? Y que el objetivo de nosotros está en formar ciudadanos, ¿no? Dentro de una ciudadanía más democrática e inclusiva. Y bueno, creo que ese sería como el principal riesgo. Después, de todas maneras, creo que esto pasa con todas las efemérides, y creo que es una cuestión transversal que excede a Malvinas y que tiene que ver con cómo abordamos las efemérides, y mucho de eso tiene que ver, la ritualización tiene que ver con una lógica más nacional y que incluso nos ha llevado a pensar que nosotros somos ciudadanos al estilo de lo que eran los porteños del siglo XIX, cuando hablamos del 25 de mayo, y bueno, y que creo que el desafío está en hacer el juego con las distintas escalas, plantear lo local, en su conexión, en su vínculo con lo regional y con lo nacional, y creo que eso puede ser un buen indicador para abordar las efemérides. Bien, después, Rubén, hay una pregunta para el eje número 1 que dice, ¿cómo ven la intención, o sea, les hace una pregunta en relación al contexto, ¿cómo ven la intención de este gobierno de sumarse a la OTAN? Bueno, justamente son esas incongruencias que tenemos a lo largo de nuestra historia. Como dije antes, este gobierno quizás es más punzante en sus declaraciones y sus alianzas, pero lo mismo que estamos haciendo hace 40 años o se viene haciendo ya de décadas anteriores. Lamentablemente, brindamos más por los intereses ajenos y extranjeros que por los intereses de nuestro territorio. Y esto es una muestra más. Querer aliarse a la OTAN, que es la responsable de tener bajo su dominio más del 30%, más de 3.000 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio, bajo su mando. Recordemos que luego de la guerra de 1982, en 1984, la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, instala en Malvinas, en el Atlántico Sur, la base militar más grande del Atlántico Sur, militarizando toda la zona. ¿Sí? Hay más militares que civiles. ¿Y qué tiene que hacer la OTAN en el Atlántico Sur? Bueno, son todas esas incongruencias que las fuimos soportando y padeciendo hasta el día de hoy. Yo agrego simplemente que nosotros hemos estado siempre denunciando estos acuerdos bilaterales o tratados o conveniencias para levantar los obstáculos que la Argentina antepone con las leyes nacionales en lo que es la usurpación de los recursos naturales. Lamentablemente siempre hay gobiernos con decretos que no pasan por el Congreso de la Nación y hacen acuerdos sin la aprobación del pueblo argentino. Caso Fuera de Duncan, caso Tratado de Madrid y el último, Mondino Lamy. Bueno, de los cuales nosotros hemos denunciado justamente el repudio y el rechazo a todos estos tratados que lo único que hacen es nuevamente desmalvinizar y agrandar el conflicto del Atlántico Sur y poner un horizonte que realmente nos pone ante el mundo como un país derrotado. No estamos derrotados. Esto que estamos haciendo vale por muchísimas acciones del marco político que nosotros realmente tenemos que sentirnos orgullosos. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta más acá en el chat
que está vinculada con el eje número 2, que creería que es para Rodrigo, a ver, o no sé, digo Rodrigo, o puede ser también, pueden compartirla también ustedes. Dice, hablaron de trabajar Malvinas desde perspectiva de género. ¿Se podría ampliar los focos de análisis a la hora de trabajarlo en el aula? Hola, perdón, ¿se escucha? Sí, se escucha, ¿Se Rodrigo. escucha? Sí, digamos, mira, yo lo que intenté hacer en ese momento son el sentido, o por lo menos los contenidos que se encuentran dentro de los NAP, eh, y aparece como uno de ellos pensar también Malvinas desde la perspectiva de género, ¿bien? Ahora sí rápido, no, la verdad que no se me ocurre como algo para presentar, la verdad. Sí podemos obviamente verlo desde, bueno, si las mujeres incluso tratando de salir un poco de la guerra, pero siempre a veces caemos allí, ¿no? Podemos pensar en las mujeres en el marco de la guerra también. También podemos pensar en las familias y en las mujeres cómo sienten Malvinas, ¿no? Y en su participación en el proceso. Em, pero nada, solamente eso como muy lineamiento muy general me atrevo a responder ahora, ¿no? Pero en el sentido cuando lo trajimos es porque aparece como uno de las perspectivas de donde debemos enfocar los NAP, ¿bien? Pero la verdad que me quedo con la pregunta para seguir pensándola. Ahí Gracias, Sonia Rodri. Ahí me levantó la parece mano. que... Sí. buenísimo. Yo quería responder un poquito también que desde el observatorio estamos trabajando el tema de género y de hecho tenemos una muestra sobre madres de Malvinas, que la Secretaría de Derechos Humanos también acompaña la muestra. Ha sido presentada en el primer Foro de Pensamiento Nacional de la Universidad de Lanús el año pasado. Este año la presentamos en la legislatura, en la Universidad del Comahue, en la Universidad de Río Negro. El viernes se va a presentar en la legislatura de Neuquén, porque es la primer muestra que habla sobre género, justamente sobre las madres de Malvinas en todo el país. O sea, esta muestra habla sobre las madres de caídos y veteranos de nuestra provincia, pero no hay referencia en el país sobre esta temática. Y justamente, como dice Rosana Guber, son las mujeres de Malvinas, porque ellas no fueron a Malvinas, pero estaban en el pensamiento, en los sentimientos, tanto de los caídos como y de los veteranos, y son los que sostuvieron después de la guerra tanto a los familiares de los caídos y de los veteranos que se fueron agrupando, y las primeras agrupaciones y dirección de veteranos surgieron en las casas de las madres. Y al hacer la muestra en homenaje a las madres para reconocerlas, para visibilizarlas, también estamos hablando de todas esas familias que tuvieron que sufrir la posguerra y todo el proceso de desmalvinización directamente. Así que desde el observatorio lo estamos trabajando y la intención es que esta muestra vaya a todos los institutos de formación docente y a donde nos la pidan, ¿no? Bien. Si Sebastián, me ¿querés permiten, si me Bueno, permiten ampliar un poquitito Sí. más lo que dale, decía Rubén. Sonia, que estamos orgullosos y hay una asignatura pendiente en reconocer a las madres, a nuestras madres, porque entendemos que fueron visibilizadas dentro de todo este proceso de desmovilización, pero destacando justamente que cuando hablamos de las madres hablamos de la mujer, que siempre estuvo acompañándonos. Estaba nuestra mamá, por supuesto, pero estaba la esposa, la hermana, la hija, la novia, la prima. Siempre había mujeres alrededor nuestro que nos contuvieron, nos ayudaron, y ese es el propósito de esa muestra. Y como bien decía Sonia, también es una herramienta, entendemos, muy buena para poder visibilizar el tema género y trabajarlo en las aulas. Así que gracias. Perdón que quiera hacer algún mínimo aporte en este tema. Yo no sé si la llamaría perspectiva de género, pero recuerdo haber leído la invisibilización de las enfermeras que trabajaron en las Islas Malvinas y todo el grupo de mujeres que estuvo en barcos en curando a combatientes. Me parece que también ese es un motivo desde el cual la mujer estuvo invisibilizada también en esa gesta.
Bien, gracias Sí. Roberto. No sé si Yo hay quería alguna... hacer una intervención en Ah, relación a bien. perspectiva de género, que hablar en perspectiva de género también es una invitación a revisar la masculinidad hegemónica, ¿no? Y entonces se puede abordar de esa perspectiva, revisar la masculinidad hegemónica. Y en relación a Madres de Malvinas hay varios recursos. Pienso, hay un documental de Miguel Monforte, que es de Mar del Plata, que es muy interesante, y trabaja la figura de Elma, que es la madre de un caído en Malvinas, y que está bueno como para hacer circular. Miguel Monforte trabaja con Julio Aro y hacen un trabajo muy interesante que está bueno. Y creo que otra cosa también es esto, ¿no? El rol de las enfermeras. Hay investigadoras de Buenos Aires y de Córdoba, entre ellas María Elena Otero, que escribió sobre el tema y lo analiza, ¿no? En relación al rol de las mujeres en la guerra y cómo esto influye en la imagen que tenemos de las representaciones que construimos en torno a la guerra de Malvinas. Sí, quería hacer una pequeña intervención. Hola, ¿se Sí, escucha? Sí. Con respecto a los NAP que nosotros los estamos presentando, si bien son estructuras, digamos, que están diseñadas y consensuadas, lo que dijimos en un momento fue que esto es una propuesta abierta y no dejaría, digamos, de sorprendernos de que se puedan modificar o se puedan actualizar de acuerdo a las digamos, a la cultura actual, a la educación actual, al proceso actual, como una estructura dinámica, digamos, que debe reformularse, no tomar los NAP como algo ya lineal y cerrado. O sea, estas propuestas deberían aparecer muy fuerte a partir de estas. Es un poco la idea de estos conversatorios, ¿no? Reformular incluso los contenidos transversales y todo lo demás, sacando o agregando cuestiones que por ahí no aparecen en esta primera presentación. Así que queda abierta esa propuesta, es un poquito lo que podría aportar en este. Perfecto. ¿Estarían quedando 5 minutos para el cierre, Fernanda? sí, sí, me dan lugar. Gracias a todos, gracias por las preguntas y a todos nuestros conferencistas. Había compartido ahí en la siguiente, Rocío, simplemente para realizar un cierre y un poco recuperando lo que ya se viene hablando. em, Permitir decir que este conversatorio nos recordó que Malvinas no solo es una fecha en el calendario, sino un símbolo de identidad y soberanía nacional. Bueno, y acá pongo como una reflexión que esta instancia sea el comienzo de un proceso transformador. Consideramos que a partir de este conversatorio iniciamos juntos una propuesta de trabajo formativa que continuará en el 2025, como ya lo habían dicho en varias ocasiones nuestros expositores, con el compromiso de dar a Malvinas un espacio constante y significativo en nuestras aulas. Agradecemos profundamente a nuestros expositores por sus aportes, a todos ustedes por su participación e interés en este tema tan significativo como lo es Malvinas. Nos despedimos con la esperanza de que este diálogo inspire a todos a llevar estas reflexiones a sus aulas y para seguir construyendo una enseñanza de Malvinas que honre nuestra historia y fortalezca nuestra identidad. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Espero que le haya gustado y bueno, simplemente esto es una presentación de lo mucho que se viene para el año que viene y ojalá que puedan acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muy buen Gracias. Zoom. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo a todos. Adiós. Chau, chau. Muchas gracias. Sí, quiero agradecer a todas y felicitarlas por la organización y el trabajo. Realmente la cosa va bien. Me parece que si seguimos así, con este compromiso, en poco tiempo vamos a tener resultados. Muchas gracias. Gracias.